Bienvenidos a todos a esta nueva píldora. En este caso vamos a hablar de uno de los temas centrales de nuestra asignatura. Así, una de las primeras etapas a las que nos vamos a enfrentar cuando hemos tomado la decisión de salir hacia mercados exteriores, ampliar nuestras fronteras y vender nuestro producto o servicio más allá de nuestro mercado local. Porque obviamente, como ya hemos hablado en otras ocasiones, dado el contexto que tenemos actualmente, dado que nuestro tablero de juegos, el que estáis viendo en pantalla, es el mapa del mundo, pues resulta fundamental no limitarse al mercado local cuando de ampliar nuestras capacidades, nuestra producción, en definitiva de impactar nuestra cuenta de resultados se trata. Las estadísticas más recientes nos muestran el enorme peso que está teniendo el comercio internacional, no solo sobre esas cuentas de resultados de las empresas, sino también sobre las economías de los distintos países que tienden cada vez más a aumentar su grado de apertura hacia otras economías. Si hablamos del proceso de selección de mercados exteriores que tenéis descrito en el material didáctico de la asignatura, podemos decir que empieza con un planteamiento de estrategia, es decir, hemos ya completado esa etapa en la que hemos tomado la decisión, disponemos de toda la información para tomar esa decisión sobre la necesidad de salir hacia el exterior. Ahora nos toca saber a dónde nos dirigimos, a qué mercados nos vamos a dirigir con nuestro producto o servicio. Se trata, por tanto, de decidir cuáles son los mercados que, por sus características, por sus perspectivas, por su desarrollo, por su situación actual, resultan más adecuados para el tipo de producto o actividad que desarrollo en mi empresa. Pues bien, como digo, ese proceso de selección de mercados exteriores que nos llevarán a determinar el país o países que resultan más adecuados o sobre los que me voy a plantear la entrada en los respectivos mercados, pues ese proceso empieza con un planteamiento de estrategia sobre por qué opción voy a optar, ¿no? Si voy a optar por una opción de concentración, es decir, por limitarme a un número reducido de mercados a los que voy a acceder, lo cual tendrá una serie de connotaciones. Generalmente vamos a optar por esto cuando mi producto o mi servicio es de tales características que tienen un, contacto directo con el cliente final y por tanto que necesito, focalizarme en ese mercado en el que estoy vendiendo, o por el contrario, opto por una estrategia de diversificación de mercados, es decir, voy a acceder a un mayor número de mercados, pero obviamente también, como podéis intuir, de una forma más ligera, por decirlo de alguna forma. Evidentemente también tiene sus implicaciones y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para tomar esa decisión, obviamente voy a tener que recurrir a información. Tengo que disponer de cuanto más información posible, mejor, como ya sabéis. Para obtener esa información, dos vías, podemos decir. La primera vía es una vía directa, una información que estoy obteniendo directamente de ese mercado al que me voy a dirigir, lo que llamamos una información de campo, o información indirecta, online también podemos llamarla, que es la que recibo de forma indirecta pues a través de otras fuentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a partir de mis potenciales clientes, posibles suministradores, información que conozco en Internet, informes de agentes o entidades especializadas, multitud de información, pero que en este caso obtengo de una manera indirecta, no directamente en el mercado al que me voy a dirigir. Una vez tenemos estrategia definida, bueno, pues establezco qué áreas, qué mercados me resultan más interesantes. Y toda esta preselección, podemos decir, de mercados o áreas geográficas, por lo menos, la introduzco en mi matriz de selección de mercados, la cual, como veremos, o lo que vamos a ver en esta presentación, es cuáles son los criterios generales a los que solemos atender para decantar esa matriz, para ver por qué o por cuáles mercados voy a optar a la hora de desarrollar mi proceso de internacionalización, mi proceso de entrada en mercados exteriores. Pues bien, si hablamos de la primera etapa, ¿no?, del planteamiento o de la toma de decisiones sobre la estrategia que voy a seguir, sobre la estrategia de diversificación o de concentración que voy a seguir. Pues obviamente son varios los factores a los que tenemos que atender para tomar esa decisión, es decir, son varias las implicaciones que van a suponer cada una de estas estrategias y que nos van a condicionar la toma de decisiones que voy a hacer. Podemos decir, por tanto, que una estrategia de concentración, como os he comentado, se centra en, expandir mi actividad internacional en un grupo reducido de mercados con el objetivo de penetrar de una forma más profunda, ¿no? Y la estrategia de diversificación, que lo que opta es por elegir un amplio número de mercados con un menor o con un nivel de penetración más ligero, pero que tiene sus implicaciones.
¿no? Como os he dicho, sectores habituales para la estrategia de concentración, aquellos que tienen un contacto directo, bienes de consumo, productos gourmet, en los que el cliente percibe el valor del producto directamente, o incluso servicios a empresas locales, ¿no? Que también pueden requerir de esa focalización en el mercado en cuestión. Estrategia de diversificación, ¿dónde resulta adecuada? Bueno, pues por ejemplo, en equipos que, digamos, son estándar, ¿no? Que no van a tener una relación directa con el consumidor, sino que están relacionados más con el proceso de fabricación en sí, como pueden ser materias primas, suministros industriales, maquinaria, etc., ¿no? ¿Qué factores o a qué factores tenemos que atender y que diferencian una estrategia de otra? Bueno, pues si hablamos del número potencial de clientes, obviamente, si yo accedo a un menor número de mercados, pero hago una forma más intensa, el potencial de clientes que identifico, porque estoy, digamos, focalizando mis esfuerzos a mi producto y servicios, es alto, es mayor. Mientras que si tengo una estrategia de diversificación, lo cierto es que en cada mercado en cuestión, que es de lo que estamos hablando, el nivel de potencial de clientes de alguna forma está menos trabajado, está menos, digamos, focalizado y por tanto tiende a ser menor. Obviamente podemos pensar intuitivamente que el coste de adaptación de una estrategia de concentración que requiere una penetración mayor es mayor que cuando opto por una estrategia de diversificación. Si hablamos de coste de administración, seguimiento y ventas, pues obviamente mayor también, mayor esfuerzo de penetración, mayores costes en el caso de la estrategia de concentración. Necesidad de inversión en comunicación, mayor también, tengo que llevar a cabo un proceso de penetración mucho más profundo. Y por último, esto sí es importante, recursos de la empresa para esa internalización, pues generalmente menor, porque el número de mercados que voy a abarcar es menor, de alguna forma más especializada, pero digamos abarco un abanico, un área geográfica bastante menor. Obviamente, bueno, pues el optar por una estrategia u otra, pues va a venir determinado por una serie de características, ¿vale? También del propio mercado, no solo de, digamos, los factores de costes, los factores de penetración que considere mi estrategia, sino también por lo que me va a devolver ese mercado, por lo que caracteriza a ese mercado. ¿Cuándo es adecuada una estrategia de concentración? Bueno, pues cuando me encuentro con mercados que tienen un número potencial de clientes alto, ¿vale? Requiere redoblar el esfuerzo, merece la pena redoblar el esfuerzo. Cuando es un mercado relativamente estable, es un mercado en el que tengo una cierta seguridad jurídica, una cierta seguridad de mi producto y por tanto puedo desarrollar esa estrategia de concentración. Cuando en el mercado pues hay varios competidores y si entro de una forma diversificada, pues es cierto que concentro menos esfuerzos y por tanto que, digamos, la entrada de competidores me puede hacer un mayor daño. Por tanto, la estrategia de concentración funciona mejor cuando tengo mercados con muchos competidores, más adecuada. La venta en base, bueno, pues está en base a diferentes factores que no son solo el precio. Como os digo, como os he comentado antes, pues puede ser, por ejemplo, el valor percibido por el cliente cuando hablamos de productos gourmet. No solo es el precio, me debo diferenciar con otros aspectos y eso, digamos, exige un conocimiento más profundo, más detallado del mercado al que me voy a dirigir. Hablamos también de una estrategia de concentración que es adecuada cuando el ciclo de vida del producto es largo, es decir, cuando, digamos, esa inversión, digamos, la estimo, la rentabilizo en el tiempo, tiene, digamos, un time to market relativamente corto es el producto, pero tiene un pace of change, que llamamos también en inglés, pues, relativamente largo, un ritmo de cambio relativamente, digamos, bajo. El ciclo de vida, como os digo, por tanto es largo. Generalmente también adecuado con estrategia de concentración cuando la fidelidad del cliente es alta, ¿no? Cuando me devuelve esa inversión en penetración. Cuando también la estrategia de concentración funciona, bueno, pues cuando el producto, por sus características técnicas, por el uso que se le va a dar, requiere una adaptación que es costosa al país en cuestión, como puede ser por requisitos medioambientales, por requisitos sanitarios, y por tanto que requiere que hagamos un esfuerzo, digamos, un producto ad hoc para ese mercado. También importante decir que la venta en la estrategia de concentración, si tenemos un mercado en el que la publicidad entra bien, ¿no? En el que está muy extendida, también va a funcionar. Como os he dicho antes, tanto el coste de administración como el seguimiento son elevados, obviamente. Y por último, destacar que la estrategia de concentración generalmente, obviamente, cuando mis recursos internacionales son aún limitados, es decir, cuando estoy en estadios intermedios, iniciales, de mi internacionalización, lo cierto es que en esos estadios iniciales funciona mejor la diversificación. Es decir, ¿por qué? Porque al final lo que voy a hacer con una estrategia de diversificación es no jugarme todas mis cartas, bueno, todo mi dinero en una sola carta, ¿no? Sino que aún sin conocer, digamos, de todo bien el proceso de internacionalización, opto por varios mercados que me otorgan
así una potencial diversificación en los riesgos que asumo también. Por tanto, la estrategia de concentración funciona bien como etapa intermedia de internacionalización. Ya conozco el proceso, conozco cómo adaptarme, conozco el proceso en sí de salida del mercado exterior y por tanto me puede funcionar. Mientras que la estrategia de diversificación funciona o bien en estadios iniciales, donde aún no conozco cómo funciona el proceso en sí, o ya en etapas muy avanzadas donde me estoy empezando a aprovechar de la economía de escala. Estoy funcionando de manera satisfactoria en varios países. Una vez hemos optado por una estrategia u otra, tenemos ya que hacer una preselección de áreas geográficas o mercados a los que me tengo que dirigir y tomar, en base a una matriz, por ejemplo, de selección, entre las distintas técnicas que tenéis en el material de la asignatura, tengo que tomar una decisión sobre qué países o qué país a qué me voy a dirigir, ¿no? Para eso, bueno, pues tengo una serie de criterios específicos que dependerán de mi producto o sector, pero lo que es importante también es que tengo que atender a una serie de criterios generales, criterios de selección generales. Los primeros de ellos, aquellos que afectan al propio mercado, es decir, si yo voy a plantearme un plan de inversión en un determinado país, si voy a apostar por un determinado país y voy a gastarme recursos de mi empresa en entrar en ese país, tengo, por supuesto, que evaluar cuáles son las perspectivas, el potencial de ese país para que acompañe de alguna forma mi crecimiento como empresa en ese proceso de internacionalización. Por tanto, ¿a qué factores o qué criterios generales voy a tener que atender para tomar una decisión, para puntuar, para, digamos, apoyar la entrada en un determinado mercado? Pues en primer lugar, el crecimiento potencial de la economía de ese país, la coyuntura en la que se encuentre, cuáles son las perspectivas que tiene ese país de crecer y digamos, de alguna forma, los factores que influyen en ello. Políticas futuras, programas, digamos, de inversión, programas medioambientales, programas de desarrollo que se vayan a llevar a cabo en el país. En definitiva, cuál es el bienestar, digamos, cuál es la salud de la economía de ese país en cuestión y cuáles son las perspectivas de crecimiento que al final son lo que me van a determinar el potencial mercado del que voy a disponer en ese determinado país. Analizaré también otras variables para, por ejemplo, fijar el precio de mi producto, cuál es el poder adquisitivo per cápita de esa población, cuál es el volumen que importa de mi producto o mis servicios en determinado país, para analizar qué hueco me queda en ese mercado, qué nicho tengo para poder vender mi producto, cuál es el crecimiento que se espera en las importaciones, cómo pueden mejorar mi posición y, por tanto, por último, evidentemente también, bueno, pues cuáles las exportaciones a ese país que mi país de origen en cuestión está realizando, para, pues, por ejemplo, evaluar posibles medidas de fomento, posibles relaciones ya establecidas, experiencias, referencias de otras empresas que me puedan servir de referencia, obviamente. También, como criterios generales, tenemos que atender a todo aquello que me puede obstaculizar o me puede dificultar el proceso de entrada en ese mercado exterior y, asimismo, qué riesgo puede llevar asociado a la presencia en ese determinado mercado exterior. En primer lugar, atenderé o estudiaré la forma más directa de bloqueo o obstáculo a una actividad internacional, que son las barreras arancelarias, es decir, para el producto o servicio que quiero comercializar en ese país de destino, cuáles son las barreras que establece el país en cuestión a la entrada de ese producto o servicio y cómo, digamos, van a afectar a mi actividad, qué coste van a tener para mí esas barreras arancelarias, haciendo los números de inversión, los números de salida a ese país en base a los costes reales que va a tener mi exportación al mercado en cuestión. También tenemos que estudiar barreras no arancelarias, criterios sanitarios, medioambientales, que están de alguna forma también obstaculizando esa actividad que quiero llevar en el país, pero digamos de una manera indirecta, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuanto a riesgos, bueno, pues tendremos que de alguna forma evaluar la estabilidad, la facilidad para hacer negocios que hay en ese país. Para ello, pues evaluaremos riesgos comerciales que tiene ese país, bueno, pues un poco con el historial de negocios que tiene las empresas en determinado país. También atenderemos, aunque no está aquí dicho, a riesgo político, es decir, cuál es la estabilidad del país en cuestión y cuál es la seguridad jurídica que voy a tener en ese país, ¿no?, de destino. Y por último también, y no menos importante, cuando desarrollar el negocio se trata, transparencia y corrupción. Para eso tenemos, por ejemplo, herramientas como el informe de Doing Business que elabora el Banco Mundial, que nos da una idea de cuáles son los principales problemas y las principales, digamos, o principales puntos a favor de un determinado mercado cuando de, digamos, acceder a ese mercado exterior se trata de información muy útil. Bueno, pues con toda esta información lo que vamos a hacer va a ser bueno, pues preparar una matriz, por ejemplo, de países, puntuando, ponderando cada uno de los factores según considere la relevancia o el impacto que tienen estos sobre mi determinado producto o servicio, y con eso voy a tomar una selección sobre a qué mercados
dirigirles, y ya afrontaré la siguiente etapa, que es la etapa del establecimiento de las formas en las que voy a entrar a ese país, de cómo voy a entrar a ese país dependiendo, bueno, pues del estado en el que me encuentre, producto, servicio, objetivos, costes, etcétera, ¿no? Por tanto, podemos afrontar ya con los mercados seleccionados esa siguiente etapa de entrada al país en cuestión. Resumiendo, hemos visto en esta sesión de hoy, espero que haya resultado útil para resumir este tema importante en el material que estamos estudiando en la asignatura. Deciros que la decisión central del proceso de selección de mercados, o más que central, la decisión inicial, podemos decir, gira en torno a decidir si vamos a optar por una estrategia de diversificación, es decir, poca penetración en muchos mercados, o una estrategia de concentración, alta penetración, muchos menos mercados. La estrategia de diversificación me permite, obviamente, como su propio nombre indica, diversificar riesgos porque no depende de un único mercado o de pocos mercados, sino que voy a poder compensar posibles peores resultados en un mercado a otro porque dispongo de un mayor número de mercados, pero por el contrario, el potencial clientelar, ¿no? El número potencial de clientes es considerablemente menor en el caso de que opte por una estrategia de diversificación. Como criterios de selección de mercados exteriores, una vez he optado por una estrategia u otra, y para preparar esa matriz, criterios generales, pues atenderemos fundamentalmente a datos sobre el país que me permitan, digamos, medir, palpar el clima de inversión que hay en ese país en cuestión, así como también una evaluación de los riesgos potenciales que la actividad en ese país lleva asociados. Por mi parte, esto es todo. Espero que hayáis profundizado y os haya servido para resumir algo mejor este tema capital dentro del marketing internacional, como es la selección de mercados exteriores, quedando a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.